Bien, entonces ahora lo que vamos a discutir es precisamente este trabajo de Josep Llovera, que me parece muy pertinente, hacia un nuevo marxismo o una nueva antropología. Acuérdense que estamos discutiendo el tema de la antropología marxista, que hemos dicho, pues, el concepto de totalidad social, en primer lugar, viene de Marx. Bueno, como hemos visto acá, viene de Hegel, en realidad, viene de Hegel pasa a Marx, y también los funcionalistas, Durkheim el estructural funcionalismo y el funcionalismo propiamente dicho, pues van a tomar el concepto de totalidad social, ¿verdad? Quizás el que más se distancia de este concepto es el estructuralismo levi-straussiano. Levi-Strauss sí se distancia del concepto de totalidad social. Él adopta una posición más analítica, en donde lo que hace es estudiar a profundidad el fenómeno específico que va a estudiar, que está investigando, estudiar a profundidad el fenómeno específico que está investigando, lo aísla del todo social, lo desmembra, lo analiza al detalle y luego supuestamente pretende reintegrarlo al todo. La verdad es que Levi-Strauss, uno se puede leer los 5 tomos de las mitológicas y nunca reintegra los mitos a la totalidad social. De cualquier manera, como diría Meyer Fortes, el simple hecho de aislar un fenómeno y después reintegrarlo, en realidad ya implica una parcialización de la realidad, ¿verdad? Ya implica una parcialización del fenómeno. El modelo sintético, que es el que estamos favoreciendo acá y también el que favorece Marx, es tomar como punto de partida la totalidad social, y a partir de la totalidad social entonces se va a un aspecto específico, ¿verdad? Que puede ser el aspecto religioso, puede ser una contienda política, puede ser una empresa económica, una actividad económica, pero se parte de la totalidad social. Esa es la perspectiva sintética que favorece Marx, que favorece el funcionalismo también, ¿verdad? Que favorece Clifford Geertz, Víctor Turner, partir pues de la totalidad social, y a partir de la totalidad social entonces se va a un aspecto específico. Ahora, como decía Josep Llovera, y lo dijimos al principio de este curso, se favorece mucho la especialización, pero entonces se pierde la visión de totalidad, ¿verdad? Para nosotros es fundamental partir de la visión de totalidad, porque eso es lo propio de la antropología. Eso es lo propio de la antropología. Luego hay antropólogos económicos que terminan siendo más economistas que antropólogos, o antropólogos políticos que terminan siendo más politólogos que antropólogos. ¿Cuál es el problema de eso? Que se pierde la perspectiva y el aporte de la antropología a las ciencias sociales. El aporte de la antropología es precisamente dar cuenta de la totalidad social, porque de esa manera podemos ver los fenómenos funcionando en una sociedad, en una sociedad como un todo. Entonces, esta perspectiva de la antropología marxista entra a Francia, pero no entra sin problemas, ¿verdad? Hay obstáculos, digamos, hay resquemores por parte de los antropólogos y los científicos sociales franceses para aceptar el marxismo, ¿verdad? Para aceptar el marxismo. Estamos hablando ya pues después de el reinado, digamos, de Lévi-Strauss en Francia. Entonces, los obstáculos al desarrollo del marxismo en Francia son varios. Uno,
refutación y rechazo del marxismo por Durkheim y los durkheimianos, quienes controlaban las instituciones académicas. Siempre acuérdense, y eso lo sabemos desde Michel Foucault, ¿verdad?, que el conocimiento tiene una relación directa con la configuración del poder. Siempre el conocimiento se desarrolla en una comunidad académica que tiene relaciones de poder. Y en ese sentido, en Francia los que dominaban eran los durkheimianos. Bueno, Durkheim en principio, pero después de Durkheim, los durkheimianos, ¿verdad? Prácticamente eran los que tenían el poder. Y por cierto, en eso hay exclusiones fuertes, incluso de gente que, digamos, podría haber estado muy cerca de Durkheim, como Arnold van Gennep. Arnold van Gennep es prácticamente excluido por parte de los durkheimianos, redescubierto ya en los años 70, pero entrado en los años 70 por parte de Victor Turner, ¿verdad? Entonces, Arnold van Gennep fue uno de los excluidos, y como él hubo otros pues que también fueron excluidos de la Academia Francesa. Entonces, siempre pues el conocimiento se da en estas relaciones de poder, en donde hay determinados sujetos que ostentan el poder intelectual, el poder académico, y por supuesto que imponen su sello y excluyen a otros que no están, digamos, directamente en su línea. Entonces, esto es el primer gran obstáculo que tuvo el marxismo para entrar en Francia. Luego, ausencia de una sólida formación en economía política y estudios hegelianos. Van de la mano, ¿no? Es decir, el marxismo no era una tradición importante. En Francia, como hemos visto, la tradición básicamente viene de Durkheim, Marcel Mauss, que sigue pues la orientación durkheimiana, ¿verdad? Luego Lévi-Strauss, que ya implica un quiebre importante, pero en un sentido diferente a la teoría marxista. Entonces no había una formación en ese campo. Y luego la existencia de una tradición de marxismo vulgar. No hay que olvidar de que también hay un periodo importante del marxismo vulgar, en donde se estableció una relación muy mecánica entre lo económico y el resto de la sociedad, en donde lo económico era lo determinante en última instancia, pero de repente en el marxismo vulgar esa relación se vuelve fuertemente mecánica. Estamos hablando de la Academia de Ciencias de la URSS, por ejemplo, que sacó una serie de manuales en ese sentido. Y bueno, siempre pongo el ejemplo en América Latina de Marta Harnecker, que también los fundamentos del materialismo histórico, que también establece una relación muy mecánica. La idea era popularizar el marxismo, pero al popularizarlo lo vulgarizaron, ¿verdad? Al popularizarlo lo vulgarizaron. Y entonces eso también había una resistencia muy fuerte en ese sentido, ¿no? Algo así como la resistencia que ahora hay en la Academia Mexicana con respecto al concepto de Mesoamérica, que efectivamente el concepto de Mesoamérica ha sido esencializado, ha sido reducido, digamos, a una continuidad demasiado burda, y eso ha traído contrarreacciones, incluso al grado de que hay muchos colegas que ya no quieren hablar de Mesoamérica, ¿no? A mí me parece que efectivamente, igual que el marxismo, ha habido una vulgarización de Mesoamérica, pero eso no quiere decir que vamos a tirar a Mesoamérica al cumbo de la basura,
sino que lo que hay que hacer es desarrollar un concepto analítico y complejo de Mesoamérica, ¿no? Y establecer las continuidades y discontinuidades. Bueno, algo similar también se planteaba, es decir, la posibilidad de poder desarrollar una concepción compleja del marxismo, ya no reduccionista y tampoco mecanicista. Bien, el encuentro del marxismo y la antropología en Francia se llevó a cabo como resultado de tres precondiciones. Uno, la constitución de la antropología como una disciplina autónoma. Esto era un aspecto importante, el reconocer que la antropología pues ya era una disciplina autónoma y era además una disciplina que tenía mucho que aportar a las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces es prácticamente reconocer la trascendencia de la antropología. Ese es el primer elemento. Dos, la posibilidad de desarrollar un marxismo creativo y antidogmático. Por supuesto que frente al dogmatismo, frente a la vulgarización, siempre está la posibilidad de desarrollar una teoría creativa y compleja. Y esa era una de las convicciones. Y tres, la convicción de muchos marxistas de que una interpretación de la antropología era políticamente deseable y teóricamente importante. Es decir, era importante intervenir en la antropología tanto desde el punto de vista teórico, por las aportaciones que daba a las ciencias sociales. Una de las aportaciones es esta que estamos discutiendo, la visión de totalidad, el concepto de totalidad, ¿verdad? El hecho de que ningún aspecto puede ser entendido si no es como parte de una totalidad social y cultural más amplia. Entonces, esto es un gran aporte de parte de la antropología y por supuesto que hay más aportes, pues, ¿verdad? Todo lo que es el tema de la economía de subsistencia, que en realidad la economía de subsistencia y lo que Marshall Salis denomina el modo de producción doméstico, que no es algo específico de las sociedades tribales, sino que también se da en las sociedades contemporáneas. Es decir, estudiando las sociedades tribales podemos entender mejor las sociedades contemporáneas. Lo digo porque la antropología francesa sí estaba muy enfocada hacia el estudio de las sociedades tribales, básicamente en África, en Asia, pero el estudio de las sociedades tribales obviamente nos permite comprender también las sociedades contemporáneas. Entonces, teóricamente era importante intervenir en la antropología porque la antropología daba una serie de herramientas para el estudio de la sociedad y la cultura. El método etnográfico es otro, digamos, de los grandes aportes de la antropología, que ahora se aplica a las sociedades urbanas, etcétera, ¿verdad? Y por otra parte, políticamente deseable, porque era una disciplina que se estaba ampliando y por tanto sí era importante para, digamos, el compromiso de liberar a los pueblos. Como reacción contra la sociología generalizante de Durkheim, varios investigadores adoptaron una actitud duramente antiteórica. Ese es otro de los obstáculos, el hecho de que muchas veces en antropología, desde Malinowski y Boas también, ¿verdad? Ha predominado una actitud bastante antiteórica y empirista, ¿verdad? Una actitud empirista, la idea de ir al campo y bueno, y de que el campo se nos va a revelar por sí mismo. El campo no se revela, ¿verdad? El campo ahí está. Lo que lo revelamos somos nosotros.
lo que lo interpretamos somos nosotros, los investigadores, ¿verdad? Pero sí hay una tendencia, digamos, de carácter empirista de creer que el dato por sí mismo habla. El dato no habla, no tiene boca, ¿verdad? Los que hablamos somos nosotros. Y al hablar estamos interpretando. Entonces, la antropología francesa de posguerra, estamos hablando 1945, 1960, aquí sí estamos hablando de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La antropología de posguerra, aquí en El Salvador no hubo una guerra, lo que hubo fue un conflicto político-militar, pero vamos a dejar ese tema de lado. La antropología francesa de la posguerra, 1945-1960, se puede establecer dos tendencias. Uno, el estructuralismo de Lévi-Strauss, ¿verdad? El estructuralismo francés de Lévi-Strauss. Y dos, el funcionalismo dinámico de Vallandier. Fíjense que el funcionalismo no siempre tiene que ver con una especie de estática social que a veces se le ha atribuido. Vallandier desarrolla un funcionalismo dinámico. El estructuralismo de Lévi-Strauss, centrado en la lingüística estructural de Saussure, ¿verdad? Partiendo de Saussure, también Lévi-Strauss trabaja muy de cerca con Roman Jakobson, que es un lingüista ruso del formalismo ruso. No diría exactamente estructural, pero sí tiene bastante, bueno, tiene toda la lingüística tiene análisis estructural, por supuesto, pero Roman Jakobson, digo, no es un lingüista un poco fuera de serie, no tiene estos parámetros tan rígidos como el estructuralismo de Ferdinand de Saussure. Lefebvre y Goldman equipararon el estructuralismo a la ideología del capitalismo, tecnocrático por su cariz ahistórico y formalista. Por supuesto que esta es una exageración de Lefebvre y de Goldman, ¿verdad? Equiparar el estructuralismo a la ideología del capitalismo tecnocrático. Hay otros autores, en concreto Maurice Godelier, que va a protestar con esto. Maurice Godelier sí reconoce los avances del estructuralismo, pero se fundamentaba en el hecho que el estructuralismo es, sobre todo el levi-straussiano, es fuertemente formalista, ¿verdad? Lo cual va con el avance tecnológico de la sociedad capitalista, y también tiene un carácter ahistórico. La estructura, pues en Lévi-Strauss es prácticamente ahistórica. Paul Ricoeur nos va a decir, no, la estructura también cambia. Lo que pasa es que cambia a un ritmo más lento que otras instancias de los fenómenos sociales, ¿verdad? Pero también hay una historicidad en la estructura. Lévi-Strauss sí lo veía como una estructura de carácter ahistórico, ¿verdad? Y esto, pues, para Lefebvre y para Goldman, prácticamente es propio de una visión capitalista tecnocrática. Bien. Vallandier nos da este funcionalismo dinámico, Georges Vallandier, la idea de que él trabajaba en África, ¿no? La idea de que las sociedades africanas tienen una historia tradicional y moderna, son dinámicas y contradictorias. Esto es interesante en Georges Vallandier, ¿verdad? Las sociedades africanas tienen una historia, decía, tanto tradicional como moderna, porque también las sociedades que llamamos tradicionales y que nos enfrentamos en un momento dado son sociedades que han tenido una historia, ¿verdad? Que han tenido una historia. Y por supuesto también la historia de su
articulación con el capitalismo, que eso también trae nuevas transformaciones en estas sociedades. Entonces, nos dice Balandier, hay que reconocer tanto la historia tradicional como la moderna. Y por tanto, esto nos da sociedades dinámicas y contradictorias. Fíjense que Balandier, desde un marco funcionalista, ya nos está introduciendo el concepto de contradicción, ¿verdad? Que es un concepto que en realidad se le atribuye a la teoría marxista, pero también ya Balandier está incorporando este elemento. Bueno, para ser justos, también Edmund Leach, su famosa contradicción Gunsa-Gunlao en los sistemas políticos de la Alta Birmania, pues también realmente nos está introduciendo el tema de la contradicción. Balandier también lo introduce. 2, nos dice Balandier, los movimientos sociales actuales reflejan la estructura del pasado y las transformaciones provocadas por la situación colonial. Entonces, nuevamente está redundando en hacer ver, 1, la historia tradicional y 2, la historia que se genera por el contacto de la sociedad global, diríamos, ¿verdad? Con el contacto de la sociedad global. Esto es importante porque también las sociedades que nosotros estudiamos, estoy pensando en Guarjila, en San Antonio de los Ranchos, en el oriente de Chalatenango, también tienen una dinámica propia de su propia sociedad, valga la redundancia, y por supuesto su articulación con la sociedad nacional y global, ¿verdad? Pero a veces por la articulación con la sociedad nacional y global borramos la dinámica local. Para Balandier era importante pues tomar en cuenta la dinámica tradicional local de los pueblos africanos y también, por supuesto, su articulación con sería con la sociedad nacional, porque ya se estaban constituyendo las sociedades nacionales y global. La situación colonial, dice Balandier, es un fenómeno global que puede caracterizarse por su naturaleza desigual. Se niega la palabra al oprimido, ¿verdad? Es decir, esta es la situación colonial, que incluso, de acuerdo a Balandier, tiene un artículo que hace ver, que se llama así, la situación colonial, que hace ver cómo la situación colonial llega hasta nuestros días, precisamente negando la palabra al oprimido, ¿verdad? Negando la palabra al oprimido. Sea indígena, sea campesino, sea obrero, pero en realidad es la idea de negarle la palabra al oprimido. Fíjense qué interesante la visión de Monseñor Romero, ¿verdad? Darle voz a los sin voz, ¿verdad? Darle voz a los sin voz. Lo mismo está diciendo Balandier, el hecho de negarle la palabra al oprimido es una herencia de la situación colonial. Bien. El desarrollo ya de un marxismo creador, Joseph Llovera lo pone como punto de partida a Althusser. Estamos hablando de Francia, ¿verdad? Pone como punto de partida a Althusser y nos dice el punto de partida precisamente para Althusser es de que Marx abrió a la ciencia el continente de la historia. En realidad, Marx, ante todo lo que hizo, fue una teoría de la historia, ¿verdad? Una teoría de la historia. Por supuesto, una teoría estructural de la historia, ¿verdad? No una teoría descriptiva de la historia, sino que Marx más bien estableció una teoría estructural de la historia basado en su concepto de modo de producción y formación social. Bueno, ya lo vamos a decir más adelante. Los modos de producción que Marx estableció no son universales. Marx se basó en la historia de Europa
y a partir de ahí estableció los modos de producción, pero por supuesto para otras sociedades pueden establecerse otros modos de producción, ¿verdad? Pero en realidad lo que Marx hace es precisamente una historia de carácter estructural que a mí me parece muy importante, ¿verdad? Aquí en El Salvador, ya lo hemos hablado, podemos establecer la sociedad mesoamericana prehispánica, básicamente basada en el concepto de modo de producción asiático, luego la sociedad colonial, que no era feudal, más bien hay una articulación de mercantilismo con economía de subsistencia, con modo de producción doméstico, luego el capitalismo agroexportador y finalmente el capitalismo después del conflicto político-militar, o a través del conflicto político-militar se construye el capitalismo globalizado y transnacionalizado. Bien, entonces lo que nos invita en realidad Marx es a establecer esta historia estructural de las sociedades. Y eso mismo se puede hacer también en un cantón, en un municipio, en un cantón, lo que en México llaman ranchería, municipio. Se puede también establecer esa historia estructural. Como ciencia, nos dice Althusser, parte de una ruptura epistemológica que está dada en la ideología alemana. Paso de la esencia humana a la totalidad social y los conceptos de modo de producción, relaciones de producción, fuerzas productivas, etc. O sea que para Althusser la gran ruptura es entre pensar en la esencia humana, como pensaban muchos filósofos, a pensar en totalidades sociales, basados en los conceptos de modo de producción, relaciones de producción, fuerzas productivas. Propone un nuevo criterio de periodización, la sucesión de totalidades sociales. La sucesión no está regida por el tiempo histórico, sino teórico. Entonces, la sucesión de totalidades sociales, la que Marx estableció, en realidad está basada en la historia de Europa, pero en El Salvador, en América Latina, se pueden establecer otras sucesiones, pero siempre son sucesiones de totalidades sociales. Según Althusser, los dos conceptos básicos del materialismo histórico son modo de producción y formación social en Karl Marx. Bien, los dos conceptos básicos son modo de producción y formación social. El modo de producción que corresponde a la estructura y por tanto es abstracto y universal, y la formación social que corresponde al sistema, a los sistemas sociales que son concretos y específicos. ¿Ok? Cuando decimos de que es universal, quiere decir, bueno, no necesariamente que tienen que encontrarse en todos los rincones de la Tierra, pero sí en donde se encuentra, funcionan con base en las características establecidas universalmente. Por ejemplo, el campesinado, pues el modo, por lo que Ángel Paler denominó modo de producción campesino, o podemos con Marshall Salins hablar todavía, universalizar más. Bueno, quedémonos primero con Ángel Paler, que estableció el modo de producción campesino. Eso, pues bueno, si ustedes pueden encontrar
campesinos en Tailandia pueden encontrar en el Congo, en México o en El Salvador, pues obviamente van a funcionar con esas características del modo de producción campesino, ¿verdad? Ya Marshall Salins amplía más y habla de modo de producción doméstico. Y a mí me gusta ese concepto de modo de producción doméstico porque no limita únicamente a los pequeños agricultores, ¿verdad? Los campesinos como pequeños agricultores, sino que también en las áreas urbanas, por ejemplo, la denominada economía informal, muchas veces funciona con base en el modo de producción doméstico. La característica principal es que la fuerza de trabajo es la del grupo doméstico. Y eso en cualquier parte del mundo que lo encontremos también. Lo mismo el capitalismo, pues en su estado puro, es un concepto de carácter universal y abstracto, ¿verdad? Con base en eso podemos decir que México, que El Salvador, que Argentina tienen un modo de producción capitalista dominante, ¿verdad? En donde hay determinadas características como la constitución de la fuerza de trabajo libre que está presente en todas estas sociedades. Entonces, el concepto de modo de producción corresponde al concepto de estructura, que es abstracto y universal, mientras que el concepto de formación social corresponde a las sociedades específicas, corresponde al concepto de sistema, que tiene que ver con las sociedades específicas, y ahí pues es más concreto y particular. Bien. Bien. No debe reducirse, nos dice Althusser, el modo de producción a su nivel económico, porque el modo de producción es una totalidad social. En realidad se está hablando de totalidades sociales. Yo realmente prefiero hablar de tipos de sociedad al estilo de Karl-Polanyi. Karl-Polanyi habla de tipos de sociedad. Se puede utilizar el concepto de modo de producción, pero el concepto de modo de producción es holístico y totalizador. Althusser define el modo de producción como una estructura constituida por niveles, en donde está lo económico, lo político e ideológico, en donde el económico determina en última instancia. Del lado derecho, ustedes tienen un esquema en donde vemos una totalidad social, ¿verdad? Vemos una totalidad social que puede ser un país, puede ser El Salvador, o puede ser un municipio, o puede ser un cantón, o puede ser un caserío, ¿verdad? En donde, bueno, yo incorporo el aspecto, la dimensión ecológica. Althusser no lo incorporaba, en esa época no era tan importante. Ahora sí, el aspecto ecológico es fundamental, el medio ambiente físico en el cual el ser humano vive y la interacción que el ser humano tiene con ese medio ambiente físico, pues es de gran trascendencia. Entonces, la ecología, la economía, la estructura social y la estructura simbólica. Prácticamente en todos los marxistas franceses, la determinación en última instancia lo tiene la economía, es decir, las relaciones sociales de producción. El objetivo último del materialismo histórico es explicar las formaciones sociales, las cuales son estructuras complejas que realizan una serie de modos de producción en una articulación de dominancia determinada. Por eso, en una
clase anterior les ponía este esquema en la cual en la sociedad salvadoreña podemos ver esta formación social. La formación social en realidad siempre implica una articulación de modos de producción, ¿verdad? La formación social siempre implica una articulación de modos de producción. Ya hemos dicho que el concepto de modo de producción es un concepto abstracto y universal. En su estado puro no se da en ninguna parte del mundo. En su estado puro no se da en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Ni en los Estados Unidos, ni en Inglaterra podemos hablar de un capitalismo puro. Ahorita Estados Unidos además incorpora muchos elementos del socialismo en su sociedad. Y ya no digamos los europeos. En Europa hay, bueno, todo lo que es la salud pública, la educación, etcétera, que es muy buena y que no va bajo la lógica del capitalismo. Entendamos, el capitalismo es una sociedad de propietarios privados de los medios de producción, ¿verdad? Eso es el capitalismo y no tergiversemos el concepto de capitalismo. Ya lo que sucedió históricamente es de que, claro, esta sociedad de productores privados de los medios de producción genera muchas contradicciones. Generaba muchas contradicciones y las mismas empresas capitalistas no podían funcionar con tanto conflicto. Entonces comenzaron a ceder y proporcionaron servicios sociales. Proporcionaron servicios sociales como la salud, la educación, etcétera. Una reflexión muy bonita sobre esto está en la serie de La Corona de Netflix, cuando la reina Isabel le dice a la Margaret Thatcher, le dice, estaba la huelga de mineros, ¿no? Muy fuerte, y la reina Isabel le dice, hay que darle servicios sociales a la población. Y la Margaret Thatcher le dice, no, el Estado no tiene que darle servicios sociales a la población. En realidad son ellos los que tienen que proporcionarse sus propios servicios sociales. Son ellos los que tienen que proporcionarse la salud, la educación, etcétera, ¿verdad? El Estado simplemente lo que tiene que garantizar es el buen funcionamiento de la economía. Eso en realidad ese es capitalismo, ¿verdad? Lo que denominamos neoliberalismo. En realidad ahorita hay dos tipos de capitalismo, el neoliberalismo y el capitalismo nacionalista. Pero en ambos, ¿verdad? Es el individuo el que tiene que salir adelante por sí mismo. Por eso que el sujeto de la sociedad capitalista es el individuo, ¿verdad? El capitalismo, que el tipo de sociedad dominante, digamos, en El Salvador. Luego tendríamos la sociedad doméstica o de subsistencia, basado en el grupo doméstico, que se encuentra subordinada al poder del capitalismo, y la sociedad socialista o de inversión social o de bienestar social. Los europeos acuñaron este concepto de bienestar social para decir que no eran socialistas, ¿verdad? En donde el sujeto es la sociedad y obviamente constituye un tipo de sociedad secundario. Pero entonces la formación social aquí está dada por la articulación de diversos modos de producción, ¿verdad? Está dada por la articulación de diversos modos de producción. Bien. Bien. Para Althusser, el modo de producción articula tres instancias, la económica, la política y la ideológica. Nosotros incorporamos, pues, otras instancias, en particular la ecología,
y más que de lo ideológico, yo hablo de estructura simbólica o de cultura, si ustedes quieren hablar de cultura. El problema con el concepto de ideología es que por lo menos en su versión de la Escuela de Frankfurt, la ideología tiene que ver con la falsa conciencia de la realidad, ¿verdad? La ideología tiene que ver con la falsa conciencia de la realidad. Y ahí yo realmente no estoy de acuerdo. Me parece que sí hay falsa conciencia de la realidad, pero también hay elementos verdaderos o concepciones correctas sobre la realidad. Yo no puedo concebir la cultura como falsa conciencia de la realidad. Otra cuestión es cómo Antonio Gramsci, por ejemplo, toma el concepto de ideología, que Gramsci más bien habla de la ideología muy parecido al concepto de cultura que desarrollamos los antropólogos. Pero ese ya no es el concepto marxista de ideología. El concepto marxista original es el que desarrolla la Escuela de Frankfurt, que es la idea de la ideología como falsa conciencia de la realidad, porque preserva la estructura de poder basada en clases sociales, ¿verdad? El proletariado, el que puede acceder a romper con esa falsa conciencia, porque es el proletariado el llamado a construir una sociedad sin clases. Sin embargo, la verdad es que aún en las sociedades con clases y con estratos socioeconómicos, la cultura no es una simple falsa conciencia de la realidad. Por eso que me gusta más es hablar de estructura simbólica o de cultura, ¿verdad? De cultura entendida, por supuesto, como estructura y sistema de símbolos sociales. Bien, entonces, nuevamente al suceder insistiendo pues que lo económico es lo determinante en última instancia. Las polémicas aquí, ya lo dijimos, uno es la opción entre concepto de ideología, concepto de cultura. Yo me adscribo al concepto de cultura, entendida la cultura como estructura y sistema de estructura y sistema de valores y normas sociales que orientan la vida diaria de los individuos. La cultura, en su nivel más profundo, tiene que ver con una estructura o sistema de valores y normas sociales que orienta la vida diaria de los individuos. Bien. Y la otra aquí polémica es entre niveles y síntesis. A mí me parece que efectivamente tomamos el concepto de totalidad social, pero yo sí estaría de acuerdo con Althusser en reconocer diferentes niveles en la totalidad social, tal como aquí se establece el nivel ecológico, la economía, la estructura social y la estructura simbólica. ¿Por qué es importante esto? Porque reconocemos la relativa autonomía de cada nivel. Lo simbólico tiene una relativa autonomía y en un momento dado, precisamente en el marxismo vulgar, se vio lo simbólico como un simple reflejo de lo económico, ¿verdad? Como algo que reflejaba directamente la estructura económica. En realidad, no. Lo simbólico no es un simple reflejo de la realidad, sino que lo simbólico tiene una relativa autonomía, como bien lo estableció Antonio Gramsci. Entonces, en ese sentido, me parece que distinguir los diferentes niveles de la realidad es importante. La intervención del marxismo en antropología, bueno, Althusser en realidad no era antropólogo, ¿verdad? Ya la introducción del marxismo, por ejemplo, podemos tomar a Meyer Sox, que da cuenta de la vida económica de una sociedad determinada, o Maurice Godelier, que examina la lógica
de los sistemas económicos. Eso me parece muy importante, ¿verdad? Examinar la lógica de los sistemas económicos. ¿Cuál es la lógica subyacente que se da en la actividad económica? Y eso nos marca diferencias. Por ejemplo, en el capitalismo la lógica es de maximización de beneficios. El capitalismo, como bien lo decía Eric Wolf, implica una maximización incesante de beneficios. Es decir, no basta con haber maximizado beneficios en un momento determinado, no, que hay que maximizarlos año con año. Por eso la fórmula es dinero, mercancía, dinero, prima. Mientras que, por ejemplo, en la sociedad basada en el modo de producción doméstico, la lógica es más bien de subsistencia. Y ahí predomina la fórmula mercancía, dinero, mercancía prima, o bienes, dinero, bienes prima, ¿verdad? En donde de lo que se trata es de obtener valores de uso para la satisfacción de las necesidades humanas. Es decir, la orientación ahí no es la maximización de beneficios, sino la satisfacción de las necesidades del grupo doméstico. Entonces, ahí hay dos lógicas diferentes. Eso es la tarea precisamente del antropólogo, del sociólogo, del economista, desentrañar cuál es la lógica subyacente, en este caso, de la actividad económica. En una sociedad pueden establecerse ambas lógicas y mantenerse en competencia, como ha pasado en las sociedades mesoamericanas. Miyazaki y Godelier demostraron que había otras lógicas económicas, cosa que los economistas no aceptan. Aquí hay una como determinación también de la economía que a veces los científicos sociales no nos damos cuenta, y es que para los economistas solo hay una lógica, y esa lógica es la lógica del capitalismo, ¿verdad? Entonces muchas veces hay colegas que no quieren aceptar que hay lógicas distintas a la lógica capitalista. Hay desacuerdo entre ellos, mientras que para Godelier el estructuralismo es un avance en la ciencia, para Meillas-Ox, Terray y Philippe Rey es una ideología mistificante. Yo sí estoy con Maurice Godelier, que el estructuralismo representó un avance importante en el conocimiento científico. Terray nos dice que el modo de producción, en el modo de producción lo que hay es esta relación base económica, superestructura jurídico-política y superestructura ideológica. Mantiene esa división. Y Terray y Rey nos hablan de la formación como una articulación de modos de producción, yo estoy en completo acuerdo, con uno como dominante, pero Philippe Rey considera la posibilidad de una dominancia compartida. Es interesante esto de Philippe Rey. Él trabaja básicamente África y se da cuenta que en África no hay un único modo de producción, sino que hay, bueno, de entrada hay una articulación de modos de producción, pero además el dominante no es solo uno, sino que pueden ser varios. Meillas-Ox no habla de modo de producción, sino de tipos de economía al estilo de Max Weber. Yo hablaría de tipos de sociedad al estilo de Karl-Polanyi. Y Guillermo Lapeña nos hace ver la articulación, los niveles de articulación e intermediarios. Bueno, en el caso de Guillermo Lapeña, la articulación va de la sociedad local al municipio, a la microrregión, a la sociedad nacional y a la sociedad global. Pero digamos que mientras en la sociedad local, por ejemplo, pongamos de ejemplo el cantón Guarjila, en el oriente de Chalatenango, yo diría que en el cantón Guarjila predomina la economía de subsistencia, la economía campesina. Bueno, son semicampesinos en realidad, son semicampesinos,
predomina una articulación de la economía campesina basada en el modo de producción doméstico con la economía capitalista. En ese caso basada en la transnacionalización, en la migración transnacional. Entonces, en ese sentido hay una articulación ya de modos de producción. Pero si nos vamos a nivel nacional, pues allí el capitalismo adquiere predominancia y sobre todo a nivel global, pues también el capitalismo adquiere predominancia. Entonces, en esta articulación que nos hacía ver Guillermo de la Peña, que tiene que ver con diversos niveles en la sociedad, también allí se da una articulación de modos de producción en cada uno de estos niveles, y de un nivel a otro hay intermediarios, ¿verdad? Por ejemplo, el capitalismo se articula con las sociedades campesinas a través de la compra de los productos, pero también a través de la venta de los insumos agrícolas, ¿verdad? Y estos son verdaderos intermediarios económicos en la articulación entre el capitalismo y la sociedad campesina. Bien, y un poco el tema de Guillermo de la Peña, hay que decirlo, tiene que ver también con bueno, ahorita se me... tiene que ver también con lo que ya establecían los evolucionistas multilineales, en particular Julian Stewart, que nos hace ver que también Julian Stewart hablaba de diversos niveles y cómo, solo que él hablaba de niveles de integración cultural, ya Richard Adams cambia a niveles de articulación, que es el mismo concepto que está agarrando Guillermo de la Peña, porque en realidad lo que se articulan son relaciones de poder, ¿verdad? Pero lo que hacía ver Julian Stewart es que el nivel más bajo puede correr en una dirección, mientras que el nivel más alto en otra dirección. En otras palabras, el cantón puede tener una orientación más hacia la economía de subsistencia, mientras que la sociedad nacional y global pueden tener una orientación más hacia la sociedad capitalista. Bien, Godelier supera el concepto de niveles de Althusser por el concepto de funciones, sosteniendo que cualquier instancia puede asumir la función de relaciones de producción, mientras que Terray y Rey mantienen la posición althusseriana de niveles e instancias. Yo estoy de acuerdo con Godelier de que en un momento dado las relaciones de parentesco, las relaciones políticas y las relaciones religiosas pueden asumir el papel de relaciones sociales de producción. Maurice Godelier, por ejemplo, trabajó bastante con los incas, con la sociedad inca, y hacía ver cómo el Estado inca impone relaciones políticas que son verdaderas relaciones sociales de producción, ¿verdad? Estaban las comunidades, o sea, las comunidades que se siguieron desarrollando a través del Ayllu, pero estas comunidades se articularon a una estructura de poder más amplia, que es el Estado Inca, y por supuesto que el Estado Inca impuso una dinámica económica distinta sobre las comunidades. Entonces, las relaciones políticas se constituyen allí en relaciones sociales de producción. O el caso, digamos, de otras sociedades tribales en donde en realidad son las relaciones de parentesco, incluyendo quizás las sociedades campesinas nuestras, en donde es el grupo doméstico, por lo menos en la economía de subsistencia,
es el grupo doméstico el que se constituye en la fuerza de trabajo básica para desarrollar la actividad económica, por ejemplo, para la producción de la milpa y prácticamente para toda la economía de subsistencia, que implica la milpa, implica animales domésticos, los huertos caseros, muchas veces tienen tienditas en la casa que en realidad son extensiones de la misma casa, ¿verdad? Entonces allí es el grupo doméstico el que está proporcionando la fuerza de trabajo básica. El grupo doméstico está funcionando como relaciones sociales de producción. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con Terray y Rey en el sentido de que aun y cuando el parentesco pueda asumir las funciones de relaciones sociales de producción, el hecho de que las asuma el parentesco ya le impone un sello particular, ¿verdad? O que las asuman la estructura política o religiosa, también lo mismo, ya imponen un sello particular. Distinto al caso del capitalismo, en donde las relaciones sociales de producción se desnudan, podemos decir, es decir, se establecen de manera directa en el proceso de la producción. Cuando las relaciones sociales de producción se establecen de manera directa en el proceso productivo, entonces, en ese sentido, eso adquiere una característica particular a que si las relaciones sociales de producción se establecen a través del parentesco o a través de las relaciones políticas o de las relaciones religiosas. Me parece que la división pues, de instancias hay que mantenerla, ¿verdad? No obstante, de que sí podemos reconocer que una instancia determinada como la estructura de parentesco pueda asumir el papel de relaciones sociales de producción. Bien. Pero, sin embargo, todos sostienen que lo económico es una función o instancia privilegiada del todo social. El modo de producción implica la existencia de clases sociales y de explotación. Philip Rey dice sí. Godelier dice, en las sociedades tribales no hay clases sociales ni explotación, ¿verdad? En todo caso, la explotación le llega por su articulación con la sociedad más amplia. En las sociedades campesinas también se ha discutido esto. Muchas veces al interior de las sociedades campesinas no existen relaciones de explotación propiamente dicha, sino que esas relaciones de explotación se establecen por su articulación con la sociedad nacional y global. Bien. La antropología marxista francesa, la antropología marxista puede considerarse como una rama del materialismo histórico que constituye una teoría general de las formaciones sociales. Su presencia en lo económico es su presencia de lo económico como determinante en última instancia y distinción entre dominación y determinación. La base de esta ciencia general es el materialismo histórico, la idea las ideas del Marx maduro. Y la base, como hemos dicho, es este concepto de totalidad, el esquema que ustedes tienen en pantalla, que recordándoles la cita que le había leído la vez pasada, decíamos, sacando la cita de Joya de Serén, que el criterio fundamental que rige esta investigación es que la comunidad rural debe ser considerada como totalidad social. Este carácter de totalidad exige tratar a la comunidad o cantón desde la perspectiva de su funcionamiento integral, en el sentido de que cada una de las partes se encuentra
en una relación de interdependencia e interdeterminación con respecto a las demás partes que constituyen el todo social, de tal manera que entre una instancia de la sociedad y las demás existe una doble determinación, un movimiento que va de una instancia determinada hacia las demás instancias o partes de la sociedad y otro que va de estas hacia la primera. O sea, en otras palabras, lo que se está diciendo es que si agarramos una instancia determinada, digamos la ecología, ahorita que está de mucho interés el trabajo de la ecología política, ¿verdad? En Honduras, muy importante todo el movimiento generado por Berta Cáceres. Entonces, la ecología se articula con las diversas instancias de la sociedad, con la economía, con la estructura social, con la estructura simbólica y con la sociedad como un todo, pero también estas condicionan a la ecología, tanto la sociedad como un todo, como las diferentes instancias con las cuales se está articulando la ecología. De esta manera establecemos en la totalidad social que dividimos en instancias, establecemos relaciones dialécticas entre ellas. Relaciones, como decíamos, de interdependencia e interdeterminación. Bien. Pero hay algo importante que Joseph Llovera hace ver con los antropólogos franceses. Y es que no rompen con la antropología. Es más, adoptan varios de los planteamientos de la ciencia antropológica, como linajes, etcétera. El mismo concepto de grupo doméstico más bien viene de la antropología. A nivel político, consideran que pueden liberar a la antropología de su contenido ideológico y ponerla al servicio de las luchas sociales. Bueno, esto sería general para toda la ciencia, ¿verdad? Toda la ciencia en realidad ha surgido al servicio del poder. Eso no es específico de la antropología. También lo es de la sociología, también lo es de la historia, también lo es de la física, también lo es de la matemática. Todas han estado al servicio del poder. Y todas pueden ser liberadas y ponerlas al servicio de las luchas sociales y de una lucha de liberación nacional y global. La distinción de las sociedades entre capitalistas, precapitalistas, capitalismo campesinado y lógica del valor de cambio, lógica del valor de uso, es también propio pues de la escuela francesa, ¿verdad? De la escuela marxista francesa. En la sociedad capitalista, la determinación de lo económico es más directa que en las sociedades no capitalistas. En las sociedades no capitalistas dominan otras esferas como la política, el parentesco o la religión. Incluso si pensamos, por ejemplo, en las sociedades propiamente socialistas como la Unión Soviética, ¿verdad? China también, que tiene un fuerte condicionamiento político, Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues las relaciones políticas están condicionando muy fuertemente la actividad económica. En el capitalismo también, pero menos. Los antropólogos marxistas franceses continúan con el paradigma evolucionista, con la determinación de lo económico en última instancia, olvidando la historia y la dinámica sociocultural particular de las sociedades estudiadas. En realidad, en Marx no hay una teoría general de las sociedades precapitalistas, por lo tanto, los antropólogos tienen que echar mano de otros planteamientos teóricos emanados de la propia teoría antropológica. La interpretación estructural de la totalidad social marxista presenta la sociedad como un todo estructurado.
Bueno, este era el esquema que ya les estaba diciendo con respecto a Godelier y Meyer-Schuch, que nos invitan a ver la lógica subyacente de la actividad económica. Bien. Bien, sí se puede trabajar con la idea de relativa autonomía, sí se puede trabajar con la idea de relativa autonomía de las instancias de la sociedad, lo cual no implica la determinación en última instancia de lo económico. Puede desecharse la metáfora de base superestructura y reivindicarse la idea de totalidad social como un todo estructurado. Ahí tienen el esquema, lo cual implica una visión sintética. Y tomar en cuenta pues las estructuras precapitalistas o no capitalistas, más bien en el caso del campesinado no capitalista, como el caso de los campesinos y semicampesinos. En el caso de las comunidades semicampesinas hay que tomar en cuenta las divisiones socioeconómicas. Cuando hablamos de comunidad, no estamos hablando de un todo homogéneo, sino más bien de una totalidad heterogénea, dinámica, contradictoria, y que por supuesto cambia a través del tiempo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta las divisiones socioeconómicas, las divisiones políticas, ahorita muy importante, por ejemplo, esta división entre golondros y rojos en nuestras comunidades, divisiones religiosas que también son muy importantes. En Guarjila han crecido mucho las iglesias evangélicas, y las divisiones de grupos de edad. Se introduce el principio de contradicción al interior del sistema. Esa es una posición de Maurice Godelier y hay que aplaudirla. Se introduce el principio de contradicción al interior del sistema, y este principio de contradicción dinamiza el sistema mismo. Por tanto, la estructura adquiere una dimensión histórica, ¿verdad? Y aquí, como ya hemos dicho, podemos establecer la diferencia entre estructuras inconscientes que tienen que ver con relaciones, en realidad, las estructuras inconscientes que tienen que ver con relaciones al estilo 11001001, como funciona una computadora. El nivel consciente que tiene que ver con el discurso y acción explícitas, y el pensamiento preconsciente, que por cierto no tomó en cuenta Lévi-Strauss, pero hay que tomarlo en cuenta, que tiene que ver con la estructura o sistema de valores y normas sociales. Estructura y sistema de valores y normas sociales consuetudinarios, porque los valores ideales están más a nivel del discurso y la acción explícitas, ¿verdad? A nivel del pensamiento consciente. Aquí estamos hablando de estructura o sistema de valores y normas sociales consuetudinarios. Bien. Y el concepto de totalidad, que tiene que ver con estos tres niveles: la historia, muchas veces olvidada por los funcionalistas, la historia, que tiene que ver con la historia de largo plazo, que es una historia estructural, la coyuntura y el acontecimiento.
la estructura o sistema de relaciones sociales y la estructura o sistema de valores y normas sociales. La historia a largo plazo es importante. Los colegas muchas veces se olvidan y se quedan con una historia reciente, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, la totalidad tiene una dimensión temporal y espacial. Finalmente, hacer ver que en el marxismo ha habido un marxismo político y también un marxismo científico. Ahí hay que un poco interactuar entre ambos porque también pues, el marxismo político ha tenido aportes importantes, ¿verdad? Bien, no sé si tienen preguntas, comentarios. Reclamos, puntos de vista, desacuerdos, todo se vale. Bien, si no hay, pues entonces nos quedamos aquí, nos vemos el jueves. En realidad el jueves lo que haríamos es aclarar dudas. Sería más como una clase de aclarar dudas en realidad. El material pues prácticamente ya lo hemos visto completo, el de la unidad 1.